¿Para dónde van? Es la pregunta que tengo para Marcos Burcalga. Marcos, buenas noches. Gracias por hacernos este regalo. Sabemos que sos exclusivo de Carlitos Pañi, pero queríamos tener tu mirada porque este es un programa especial con un momento muy especial. Hola Luis y buenas noches a todos. Bueno, ¿qué tenés para decir de este paquete económico, si tuviste tiempo de analizarlo? Brevemente, no todo, pero te diría que lo veo un poco como un parche, digamos, ¿no? O sea, acá, vos pensarlo así, acá el problema de la economía argentina es que hay un problema fiscal que origina una gran emisión monetaria, con lo cual la gente huye del peso y demanda dólares. Y eso el ministro ya anunció que además iban a emitir un montón de pesos el año que viene, número uno. Y número dos, de desconfianza general, digamos, de que te cambian las medidas todos los días, o sea, como que no hay estabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿estas medidas atacan esos problemas, el problema fiscal y el problema de confianza que hay sobre la política económica? Claramente no. Claramente no. Entonces, son medidas que alguna, te diría, podrá ayudar un poquito. Por ejemplo, no sé si se podrán usar algo de los yuanes para importación, para importaciones de bienes de China, etcétera, pero básicamente lo de la baja de las retenciones de 33 a 30, imagínate que digamos, los productores no es que van a salir a vender soja a lo loco por esa medida, ¿no? Cuando hay una brecha tan grande entre el oficial y lo que ellos reciben, digamos, de ese oficial, mismo con la reducción, comparado con el Blue o con el contado con liqui. Entonces, yo lo veo como un parche que no va a funcionar. Marcos, la recesión no empezó con la cuarentena o con la pandemia, ¿no? Ya estaba y se profundizó, ¿no? No, la recesión empezó en 2018, ¿sí? Tuvimos 2 años de caída de entre 2 y 3% con el gobierno de Macri, pero fíjate vos que en los 3 primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, antes de la cuarentena, si te estoy hablando de diciembre, enero y febrero, cuando vos mirás el EMAE, que es el indicador de actividad del INDEC, cuando mirás el EMAE, por ejemplo, enero y febrero, cayó y bastante, te diría, con respecto a los meses anteriores. Es decir, antes que cerremos la economía, esta economía ya estaba cayendo. Y eso que cuando vos mirás los números después fiscales y monetarios, el gobierno estaba con una gran expansión monetaria y con una gran expansión fiscal. No, todo antes de la cuarentena. Entonces vos te das cuenta que acá el problema no es... O sea, la cuarentena agravó todo, le introdujo un montón de problemas, pero acá ya esta economía sufría del problema que es un problema de fiscal. En la Argentina los problemas son siempre fiscales, que se emiten demasiados pesos y la gente quiere huir de esos pesos y entonces nos empiezan a poner corsets para que no nos vayamos de esos pesos. Ese es el problema. Marcos, una cosita. Primero te voy a pedir que me esperes unos segunditos, pero te dejo una picando, a lo Carlitos Pañi, ¿no? Dale. Yoli. No, Yoli no vamos a hablar de ella. No. La pregunta es, ¿qué herramientas tiene el gobierno? Mira, 9 meses, porque nosotros nos olvidamos de lo obvio, ¿no? Recién llevan 9 meses. En el medio de la pandemia y una cuarentena, no termina de admitir que la cuarentena impuesta destrozó la economía. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Lo que dice Martín, algo muy sorpresivo y muy de fondo. Un Lavagna, un Cavallo en el contexto en el que Cavallo asumió. ¿Qué alternativas le quedan a un gobierno que le faltan 3 años y pico de mandato? En segundo, por favor, Marcos, si nos puede responder. Dale. Martín, después contame, ahora lo seguimos con Marco, después contame el tema de la posible corrección del dólar oficial, la devaluación de un dólar que está en 60 y... 75 el mayorista, 80 pesos el minorista. O sea que va a ir corrigiendo más para vos, te va a parecer. Sí, anunció eso el Banco Central, se comenta que mañana correría unos 70 centavos el valor del dólar, no es mucho, no es significativo, pero cambia el patrón de comportamiento que venía teniendo hasta ahora. Bueno, Marcos, ¿qué harías en este contexto tan difícil, con tantas pocas señales de confianza, de tanta confusión? Perdón, cada vez más lejos del mundo, ¿no? Como idos del mundo la Argentina. ¿Qué herramientas hay para usar? La verdad no es fácil, digamos, porque me parece primero que necesitas un cambio de equipo económico a esta altura. ¿Necesitas qué, perdón? Un cambio de equipo económico. O sea, veo muy difícil, y no es nada personal contra ellos, pero me parece que claramente, digamos, que ellos generen un paquete que genere confianza, lo veo muy difícil. Porque acuérdate, acá los problemas son confianza y fiscal. Ellos no lo van a poder hacer. Tenés que traer a alguien que entienda que el problema no es la falta de dólares, esto que yo llamo el enfoque del almacenero, que piensan que el problema de Argentina es la falta de dólares, no. Que entienda que el problema es
la falta de confianza y el exceso de pesos, número uno, un equipo económico. Primero, segundo, un equipo económico unificado. Este gobierno volvió a cometer el mismo error que cometió Macri teniendo un equipo económico fragmentado. Estás un ministro de Economía que maneje economía, producción, con un banco central alineado, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, y con poder también, con verdadero poder, Con ¿no? poder, sí, Con el poder que a ver, el último ministro de Economía, ¿sí quién fue? ¿Lavagna o no? ¿O hubo otros? No, después de la baña ninguno. Por ese poder no. ¿El poder de Cavallo o el poder de Lavagna? Coincido. Creo que el último que tuvo, digamos, ese poder fue Lavagna. Entonces necesitas un ministro con poder y con espalda, porque vos tenés que tener un ministro que se quiera comer la cancha, porque acá el problema, vos estás ahí y te empiezan todas las restricciones. Acordate que acá, viste, vos tocas algo y es como que viene alguien a protestar y viene alguien a pedir un lobby, un aumento de gasto, o sea, es muy difícil. Convengamos que no es un trabajo que le envidio a nadie, digamos, ¿no? Pero necesitas a alguien así, que esté dispuesto con la piel dura, equipo sólido y que entienda que el problema es la falta de confianza y el exceso de peso, número uno. Número dos, yo creo que a esta altura, lamentablemente, me da la impresión de que hay algo más de fondo, que es difícil que tanto los inversores como los empresarios, como doña Rosa, como cualquier persona, tenga confianza cuando piensa que la política económica sale del Instituto Patria. Ya a esta altura lo veo muy difícil. Entonces yo no sé si necesitas algo más político dentro del gobierno, así como le pasó a Duhalde en el 2002, donde no sé si te acordás que coqueteaba con un economista que se llamaba Carboneto. Sí. Y de repente, ¿te acordás? Sí. Me acuerdo perfectamente, un economista Carboneto, asesor de Alan García, que planteaba el no pago de la deuda. Sí. Exactamente. Entonces, y vinieron los gobernadores a Buenos Aires y eligieron tu programa de gobierno, vos mirabas el programa y era un programa bastante, digamos, razonable, y a partir de ahí, con Lavagna, con un gran manejo en el Banco Central de Mario Blecher, la economía empezó, un acuerdo con el Fondo Monetario, que también lo necesitas ahora, la economía empezó a salir. Entonces, pero estuvo claro que el eje político cambiaba desde un enfoque más radicalizado, que era el Duhalde llevado por Carboneto, a un enfoque llevado por los gobernadores de un corte más centrista, digamos, como son muchos gobernadores peronistas en la Argentina. Bueno. Entonces, necesitas todo eso. No es fácil, es una lista larga, lamentablemente. No te vayas, Marcos. Vos, Martín, quédate ahí, ni te muevas, estás atornillado. Saludo a Juan Luis Burr para compartir un poco también su mirada macroeconómica de lo que está pasando. Déjalo a Marcos, por favor, y déjalo a Martín Tetaz, que hoy los que tienen que hablar y mostrarse son ellos. Juan Luis Burr, ¿cómo estás viendo... ¿Cuál es tu primera mirada sobre el paquete económico que se anunció hoy? O el paquete de medidas económicas, para ser más específicos. Bueno, no creo ser muy original si digo que es un parche. Básicamente se trata de un conjunto de medidas puntuales. No se trata, estamos lejos de un programa económico. Y son medidas además temporarias, con un efecto harto dudoso que sea el buscado. Todas las medidas que son de este tipo así, que no forman parte de un programa, lo que muestran es un nivel de improvisación muy grande. Decisiones como que la gente pueda, los agricultores puedan vender sus granos y colocarse en pesos porque alguien dice que les va a dar un bono atado al dólar. La pregunta es, bueno, si hubiera una devaluación, ¿cómo se ajustaría ese bono? No está tan claro. Hay muchos ejemplos en que han sido estafados a través de la idea de que, bueno, uno puede abrir mercados financiero, comercial, y nunca se sabe qué le toca a uno. Eso para dar un solo ejemplo. Y además la idea de elegir ganadores, quienes van a poder tener algún beneficio, es simplemente elegir los ganadores por parte del gobierno, que normalmente no elige lo mejor. A ver, es la primera vez que escucho en lo que va de este programa, pero yo no me animo a decirla porque no soy un especialista, la palabra improvisación. Sí voy a hacer un pequeñísimo análisis político, que hoy acompañaba también casualmente, sin saber que se iba a hacer el anuncio hoy, en la columna mensual que hago para La Nación de Papel y la web. Y el análisis político es, Cristina y Alberto,
fueron muy inteligentes para ganar las elecciones, porque el juego electoral fue muy interesante, pero desde el punto de vista de la política económica, por ejemplo, el nivel de improvisación que se ve es bastante complicado. Y yo voy a decir esto que es político, que es solamente político. No había un proyecto político detrás de esto. Un proyecto político que venía desde hace tiempo. Es decir, somos una fuerza política que queremos ganar la elección por esto y por esto. Un enjuague, un pacto, yo te doy impunidad, vos me ayudás porque pierdo en segunda vuelta, pero después cuando tuvieron que, a ver, no quiero utilizar la chicana, pero dijeron, nosotros le vamos a llenar la heladera. No está claro cómo. También, obviamente, yo no voy a minimizar el tema de la pandemia. Yo supongo que no lo minimizás vos tampoco, Marco, ¿no? La pandemia o la cuarentena no sé si diferenciás una cosa de la otra. También tiene que ver con esto, con lo que está pasando. Estamos viendo, no hay que minimizar el impacto. Estamos viendo una economía global muy golpeada por la pandemia. O sea, esto es un fenómeno global muy duro, como no se ve desde la Gran Depresión en el 30. Entonces, no es menor. Ahora bien, yo creo que acá, además, se han tomado algunas medidas que la están agravando, más allá de estas medidas fiscales, monetarias, más allá de lo puramente monetario, que es la forma como se encaró la cuarentena, en particular, tuvo un impacto muy negativo sobre la economía. Te voy a decir algunas cosas. La cuarentena fue de las más duras del mundo, de las más prolongadas del mundo. Y al final terminamos con una gran cantidad de muertos, como ya todos sabemos. Entonces, eso golpea obviamente a los negocios, golpea a la industria, tiene un golpe económico muy grande cuando había estrategias intermedias, y lo que tenías que hacer para estrategias intermedias que tengan más apertura era tener una política de testeo, de rastreo y de aislamiento. Esto los expertos lo dicen desde el principio. Nosotros en el programa con Carlos lo venimos resaltando desde el inicio de la cuarentena. Okay. Entonces, el testeo fue muy bajo, número uno. Y número dos, rigideces adicionales a las que tienen todas las economías que son un desastre. Por ejemplo, no permitir echar, no permitir suspender. Esa inflexibilidad está haciendo que van a cerrar muchas más empresas en Argentina que en otros países. Claro que sí. Marcos, ya estamos casi llegando al final del programa. Quiero una última reflexión de Juan Luis Burr. Disculpame, Juan, que con esto de las conexiones no tuvimos el tiempo suficiente, pero hacemos una última reflexión. ¿Tiene herramientas el gobierno para salir de esta encrucijada, de este laberinto? ¿Tiene? ¿Puede? Sí, la respuesta es sí. Por supuesto que hay cientos de herramientas, empezando por entender primero el problema y generar confianza. Las herramientas que están a disposición son tener una idea clara sobre lo que se quiere hacer a nivel de relación con el resto del mundo. Las ideas suponen poner en práctica la consistencia macroeconómica, de la cual habla tantas veces el ministro Guzmán, y tomar decisiones que no dañen a la economía y no dañen la salud del sector privado, que es el que sostiene a toda la economía, ¿no? Les agradezco a ambos mucho, perdón por la desprolijidad, pero fue un programa vinculado con esta noticia de ruptura. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Gracias a usted. Ya viene Laura Di Marco, obviamente va a seguir con esto, cambió todo su programa, Laura me lo decía recién cuando conversamos antes del programa, pero hacemos un cierre de segundos, Martín. ¿Qué se puede esperar para las próximas horas? Bueno, hay que ver cómo recibe el mercado mañana esta noticia, a ver si descomprime o no. Yo creo que la pregunta del millón en todos estos anuncios es si en el fondo no hay un acuerdo con estos sectores exportadores a los cuales se los está favoreciendo tanto con la baja de las retenciones diferenciales, y si eso no es un acuerdo previo de, che, nosotros vamos a poner unos dólares, vamos a adelantar unos dólares, dennos esto, y eso lo vamos a ver recién mañana y en los próximos días. Bueno, gracias a todos, les agradezco mucho a todos, le pido disculpas a Silvina Martínez que no pudimos salir al aire según lo previsto porque el programa nos excedió. Quédense con Laura Di Marco. El domingo ya está confirmado Prat Guy. Vamos a hacer un programa que va a tener que ver con esto y con algunas otras cosas más. Prepárense porque hay una investigación sobre las declaraciones juradas de algunos